Bien, pues bienvenidos a todos, ya sea que lo vayan a escuchar ahorita o que lo vayan a escuchar este video en otro momento, pues vamos a iniciar con este cierre de nuestro diplomado, perdón, de nuestro curso de meditación bíblica, específicamente de las cartas apostólicas. Y vamos a ver, ¿se está viendo la presentación en este momento? Sí, Muy bien. a mí me sale un letrero que dice, ¿Qué dice? This meeting is begin record. Ah, sí, nada más te está avisando que está grabando, tú ponle aceptar para, Ok, nada más ya sacar. quedó. Perdón, Muy gracias. bien. Bien, pues como les decía, vamos ahora a hacer este cierre donde pues vamos a abarcar estas dos temáticas, ¿verdad? Cartas apostólicas y cartas papales. Bien, pues empezamos diciendo que pues hay diferentes maneras en cómo se clasifican o cómo podemos ubicar los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los mismos textos del Nuevo Testamento, pues los podemos ubicar, por ejemplo, en, eh, en libros históricos y luego cartas y Apocalipsis. En libros históricos hablamos de los cuatro evangelistas y hechos de los apóstoles, y luego tenemos las cartas apostólicas, otra sección, y por último el Apocalipsis. Otra manera en cómo podemos clasificar los libros del Nuevo Testamento, pues es a través de lo que llamamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y luego hablamos de el Corpus Paulinum, que son solamente las cartas de San Pablo, y luego hablamos de las cartas pastorales, que tenemos estas, Santiago, Pedro, Juan, Mateo, Judas, etcétera, y luego tenemos también lo que llamamos el Corpus Joannem. Entonces, por ejemplo, aquí pues les presento dos maneras en cómo podemos clasificar algunos libros del Nuevo Testamento. Lo que llamamos las cartas católicas, la carta de Santiago, la primera y segunda carta de San Pedro, la primera, la segunda y la tercera carta de San Juan y la carta de Judas. Este, pero pues también tenemos para nosotros, les digo, también está lo que se llama el Corpus Joannem o el Corpus Joánico o el Cuerpo Joánico, que son estos 5 libros. Nosotros, para términos de estudios de este semestre aquí en Pastoral Bíblica, pues estamos hablando de cartas católicas, y cuando estamos hablando de cartas católicas, este semestre para nosotros en Pastoral Bíblica nos estamos queriendo enfocar solamente a la carta de Santiago, a la primera carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro y a la carta de Judas. Este, entonces, esto nada más así como para hacer esta nota aclaratoria del inicio. Bien, pues les voy a presentar una síntesis de lo que estuvimos viendo nosotros ya durante el semestre. Mm, 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 mm. Se alcanza a ver un cuadro sinóptico, un cuadro con las cartas. Se ve. Sí, Sí, ya se ve, muy bien. pago. Entonces, por ejemplo, tenemos la carta de Santiago, ¿sí? En la carta de Santiago tenemos que el autor se denomina, o así empieza la carta, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y bueno, pues ustedes han de saber que el nombre de Santiago era un nombre muy Yo dije, común ay, en tiempos de para Jesús. que le veré, no, se me da la trompa. Y me quedo, está bien, te gracias, me quedo porque conocen, no es un desmadre. Y luego empieza con, ay, sí,
Este, Pongan en silencio su micrófono, por favor. a ver, creo que ya los muteé. Muy bien, entonces se denomina como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Puede ser, algunos estudiosos contemplan que puede ser Santiago el menor, el que era el pariente de Jesús, el primo de Jesús, y que este Santiago menor fue el obispo de Jerusalén. Otros dicen, ¿sabes qué? Pues no, no es ni Santiago. Santiago el Mayor definitivamente que no es, porque Santiago Mayor murió en el año 40-45 y la carta se ve que está escrita después del año 60. Entonces, de plano se descarta Santiago Mayor. Los que dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera es Santiago el menor, no es ninguno de los dos Santiagos de los apóstoles, dicen que es por la manera en cómo está escrito el texto, que tiene un griego muy puro. Y pues ustedes han de saber que los apóstoles, pues en su mayoría, personas solamente galileos, que conocían solamente el arameo y pues que no tenían un dominio de la lengua griega. ¿A quién va dirigida esta carta? Dice a las 12 tribus de la diáspora, pues está haciendo referencia a, así como estaban las 12 tribus de Israel, pues el apóstol está, o el autor está queriendo decir a las 12 tribus, Nuevo Testamento, de la diáspora, es decir, que están regados por el mundo. En síntesis, pues estaría hablándole a todos los cristianos. ¿Cuál es el mensaje central de esta carta? La coherencia entre la fe y la vida del creyente. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos en esta carta? Pues nos habla de los orígenes de las tentaciones, las virtudes cristianas, cómo hay que escuchar y practicar la palabra de Dios, la opción por los pobres, la importancia de la fe y de las obras, saber dominar la lengua, el habla de uno mismo, hacer una diferencia entre la verdadera y la falsa sabiduría, el origen de los problemas humanos, de las discordias, confiar en Dios providente, saber amonestar a los ricos cuando están actuando mal y la oración y de manera especial la unción de los enfermos. Esto es lo que a grandes rasgos se trata la carta de Santiago. De la carta, de la primera carta de Pedro, el autor se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero igual, algunos dicen, ¿sabes qué? Parece ser que no es Pedro el apóstol el que escribió la carta, aunque se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por los problemas de la datación. Se ve que el texto se escribió después del año 70 y pues sabemos que Pedro murió en el año 64, 67. También tiene una calidad literaria muy buena y de manera curiosa, dice que los destinatarios es para los en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, y aquí como que queda también una duda, ¿cómo es que Pedro le va a escribir a las comunidades que Pablo estuvo evangelizando, pensando en los Gálatas, como queriendo decir, pues de alguna manera había una especie como de respeto en las comunidades a las que se evangelizaba y el autor a quien iba, el que fundaba las comunidades, pues era el que le daba seguimiento a las mismas comunidades. ¿Cuál es el mensaje central de este libro? Pues consolar y exhortar a los cristianos para mantenerse firmes en la fe. ¿Y qué contenido encontramos ahí? Pues exhortaciones de mantenerse con esperanza, de vivir en la santidad, de tener este don del Espíritu Santo, del temor de Dios, Jesucristo como la piedra viva y los cristianos como las piedras que son piedras vivas que también construyen el templo, la obediencia a la autoridad, a cualquier autoridad humana que tengamos, pues tenerle obediencia. Eh, también da algunos consejos en la vida matrimonial,
en el amor en la comunidad, entre hermanos, habla de la pasión y de la gloria de Cristo y cómo nosotros como cristianos pues tenemos un sentido al sufrimiento que vivimos, no le sacamos al sufrimiento, sino que le damos el sentido humano, el sentido cristiano, y pues termina dando unos consejos a los presbíteros, a los sacerdotes de ese tiempo y a los fieles en general. Esto es lo que habla la primera carta de San Pedro. Tenemos la segunda carta de San Pedro, que se presenta como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Igual, ya los estudiosos, ya cuando se meten en el texto sagrado, dicen, no parece ser San Pedro apóstol el que escribió la obra, porque tiene un griego también muy elevado, también habla de una moral griega, pues un tanto diferente, habla de los padres, de nuestros padres, y habla de los apóstoles como si Pedro se estuviera diferenciando de los apóstoles, como diciendo, cuando los apóstoles nos decían, y uno dice, pues, ¿por qué Pedro dice cuando los apóstoles nos decían que no es el apóstol? Entonces, hay ciertos elementos este, que, que ponen en duda que haya sido Pedro el que lo escribió. ¿A quién se escribieron las cartas? Pues a los cristianos convertidos del paganismo, diferente a los cristianos que provenían del judaísmo. ¿Cuál es el mensaje central de esta carta? También es un mensaje de exhortación, pero sobre todo es antiherética, es decir, es una carta que se defiende mucho de las herejías que estaban plagadas en ese tiempo. Y también es una carta considerada con el género literario de despedida. Este género literario de despedida era muy común también en la Biblia o en los escritos sagrados, que era como una síntesis de lo que un maestro daba de sus enseñanzas a un grupo allegado. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio tenemos ciertos pasajes de género de despedida de Moisés o de Josué, que ya cuando Moisés veía venir su muerte, reúne a los viejos del pueblo, a los ancianos del pueblo, y les da unas últimas recomendaciones. O cuando José el soñador, ya veía próxima su muerte, reúne a sus hijos, a sus hermanos, y les da un último mensaje. El mensaje de despedida de Jesús lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, del capítulo 13 al capítulo 16, 17. Todo esto es la última cena y así se le llama también un mensaje de despedida. Cuando Jesús en la última cena da como una síntesis de muchas de sus enseñanzas. Bueno, por lo escrito en esta carta de San Pedro se percibe este género literario de despedida, como si San Pedro quisiera reunir en un solo texto muchas de estas enseñanzas para recordárselas como punto central. ¿Y cuál es el contenido teológico que vemos en esta carta? Pues nos habla de virtudes cristianas, habla de la importancia del testamento espiritual y no solamente del material, advierte de los falsos maestros, por eso es una carta antiherética, y nos habla de la parusía, de esta venida de Jesús, de esta segunda venida, para querer decir, el Señor Jesús se está tardando, pero va a venir. ¿Y por qué se está tardando? Porque está dando tiempo a que más personas lo conozcan o a que muchos se arrepientan y crean en él. Y por último tenemos la carta de Judas, que se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Y bueno, pues aquí por un tiempo los padres de la iglesia, los primeros cristianos, pensaban que era Judas Tadeo, el de los apóstoles. Pero pues para empezar, no se presenta como apóstol,
se presenta como siervo de Jesús, como hermano de Santiago, también por la manera en cómo está escrito y las referencias que hace en la misma carta, que es un libro de una sola paginita. La manera en cómo está escrito se ve que es después del año 90, entonces tampoco pudo haber sido Judas Tadeo. ¿A quién le escribe? A los elegidos de Dios Padre que ama, y de Jesucristo, es decir, a los cristianos en general. No hay una comunidad, no hay una ciudad o pueblo concreto al que se escribió esta carta. ¿Y cuál es el mensaje central? Para defenderse de los falsos doctores, de los falsos profetas y refutar los argumentos. Bueno, para los que ya llevaron el curso, pues ustedes se dieron cuenta que prácticamente la segunda carta de Pedro y la de Judas es lo mismo. Se piensa que la carta de Judas fue la primera en escribirse y la segunda carta de Pedro toma como base la carta de Judas para poderla escribir. Bien, pues así, a manera de síntesis, esto es lo que estuvimos viendo durante el semestre y pues nos queda entonces esta duda: ¿qué onda con los autores? Porque nos están diciendo entonces los exégetas actuales que se duda que sea Santiago el Menor, que se duda que sea San Pedro, que se duda que sea Judas. Bueno, pues no olvidemos que en tiempos de Jesús era muy común, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito social, pues era muy común la pseudonominia o la pseudografía, es decir, el falso nombre o la falsa grafía, el falso escrito. ¿En qué sentido? Pues en que estos libros no son auténticos. Cuando en Sagradas Escrituras hablamos de que los libros no son auténticos, nos estamos refiriendo a que este libro no lo escribió quien dice que lo escribió. Entonces, aunque se llame segunda carta de Pedro, pero ya haciendo un análisis exhaustivo, no lo escribió San Pedro, no lo escribió Pedro Apóstol. Esto era muy común en tiempos del judaísmo y en tiempos de Jesús. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con las cartas de San Juan. La tercera carta de San Juan se duda que la haya escrito el apóstol San Juan. Esto no nos debe de escandalizar. ¿Por qué? Porque esta pseudonominia o esta pseudografía nos está queriendo decir que quien lo escribió no fue la persona, no fue esa persona, pero sí fue el círculo de allegados a esa persona, o los estudiantes o los alumnos de esa persona o de ese apóstol. Entonces, vamos a decir, la escuela joánica o alumnos de San Juan o alumnos de San Pedro, discípulos de San Pedro, que quieren honrar a su maestro, a su apóstol. Entonces, ellos escriben lo que San Pedro les enseñó y lo publican en el nombre de San Pedro, o en el nombre de San Juan, o en el nombre de San Pablo. También tenemos cartas de San Pablo que son no auténticas. Por ejemplo, la carta a los Colosenses. Se duda que San Pablo la haya escrito. Entonces, ¿qué sucedió? Algún alumno, algún discípulo de él, una escuela de ellos, pues lo escucharon de su maestro, ponen por escrito todo lo que aprendieron de su maestro y lo publican como palabras de su maestro. Esto no está peleado con que los libros sean canónicos. Recordarán ustedes, ya para los que llevaron ahorita el diplomado en el primer año, pues hablábamos en las primeras tres sesiones del diplomado, que
los libros canónicos son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, puede ser que un libro no lo escribió el apóstol, pero lo escribió un alumno de él inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, plasma esto, y el autor en lo más profundo es el Espíritu Santo. Bien, de esto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, seguimos. ¿Qué vemos nosotros en las cartas católicas a manera general? Pues dan mensaje de esperanza en medio del sufrimiento que están viviendo los cristianos al ser perseguidos por su forma de vivir, por su forma de pensar. Entonces, si uno lee estos versículos, estas cartas, uno las puede aplicar a su propia vida, lo pueden aplicar los cristianos que son perseguidos por causa de su fe en otros lugares, en otros países. Advierten lo que atenta contra la vida y la dignidad humana. Ayudan a aclarar ciertas cuestiones de nuestra fe. Nos ayudan a tener claras actitudes cristianas, cómo tener nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ahorita me acuerdo, tanto San Pedro como Santiago hablan y dicen, bendigan a los que a los que los maldicen. Entonces, esa es una actitud cristiana. Trato con bien, trato con cortesía, oro por aquellas personas que me están atacando. Pues esto viene en las cartas apostólicas. ¿Qué actitud tengo que tener yo como cristiano? Exhortaciones a todos los cristianos. De repente vemos algunos pasajes en las cartas que se le habla a los presbíteros, o que se le habla a los matrimonios, o que se le habla a los jóvenes. De repente se le habla a los papás, a los hijos, a los ancianos. Entonces, de repente la carta está escrita de tal manera que estos versículos de manera especial para este grupo de personas, y les da alguna exhortación. Y así muchos otros elementos podemos encontrar en las cartas católicas. Bien, pues ahora les quiero preguntar, ¿cómo les fue para los que estuvieron llevando el curso de meditación bíblica de cartas católicas? ¿Cómo les fue en el semestre? ¿Qué aprendieron? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo se sintieron cuando fueron leyendo y meditando estas cartas? Entonces, pues abrimos micrófonos, y pues alguien que quiera compartirnos cómo se sintió en el semestre con estas cartas. ¿Qué descubrieron? ¿Qué aprendieron? Buenas tardes, padre. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Elsa Laura. Así es. Pues mire, fueron cartas pues muy interesantes, muy para darnos cuenta de la gran misión, de la gran responsabilidad de los apóstoles, ¿verdad? De esos inicios de la Iglesia Católica, todo lo que tenían que vencer, a todo lo que se enfrentaron, como cuando ahí lo narran a los falsos maestros, a las herejías. este, mm, Se da uno cuenta pues de toda la fortaleza que el Espíritu Santo les ha de haber dotado para iniciar esa gran misión de evangelizar y de que animar a los discípulos y a la gente, a los cristianos, a los nuevos cristianos, de que se fortalecieran en la fe para poder rebatir y salir pues airosos pues de todas las influencias, ¿verdad? De todo ese mundo que estaba ahí por ahí corrompido. Y en la carta del apóstol Santiago, cuando dice de sembrar la justicia o sembrar la sabiduría,
ahí yo como que no le entendí del todo. Dice que los frutos de la sabiduría o son la justicia o la justicia produce así, algo así. Ahí sí se confunde un poquito cuál es lo primero, pero sin embargo aclara muy bien cuál es la falsa sabiduría, la que entraña, la que está generada por la rivalidad y la envidia. Ujú. Entonces, pues esto es muy, ¿cómo le diré? Muy claro, muy para que nos sirva de punto de reflexión, ¿verdad? Hasta dónde yo estoy, pues si no dominada, sí, que me visite de repente esa envidia y esas, pues esas actitudes, ¿verdad? Así es. Equivocadas y que tenemos que estar vigilantes, Ok. vigilantes siempre, siempre alertas. Siempre alerta, Eh, dice San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar está el demonio. Entonces, resistan en la fe. Así es. Muy Y bien, bueno, pues muchas gracias. ellos nos dan mucha testimonio de su gran fe, Ujú. ¿verdad? Por la iglesia que acababa de fundar Jesús. Es cor- Muy bien, muchas Ujú. gracias. De nada, Muchas padre, gracias. gracias a usted y a todos los compañeros, a la maestra Tere. Gracias. Ujú. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo le fue, cómo se sintió? Yo, Sí, adelante, Sandra. bueno, a mí me sigue causando mucho impacto. Creo que en los primeros, años se ve que dice que la palabra de Dios es, viva y eficaz y que nunca pasa, ¿verdad? Y se me hace muy interesante, se me hicieron muy interesantes estas cartas, porque eso de los falsos profetas y todo lo que anunciaban estas cartas o a quienes estaban dirigidas a los convertidos, a los que no se habían convertido, pues está súper actualizado, ¿no? O sea, me sigue impresionando mucho cómo la palabra de Dios trasciende a través de tantos siglos y cómo es eficaz actualmente. El mensaje es para nosotros ahorita ante tantos dioses falsos, ante tantos profetas falsos y a la vez pues un estímulo a seguir perseverando. Como a ellos les tocó igual, ¿verdad? A ellos a lo mejor que no eran los autores, no les tocó vivir siempre de la mano de Jesús en el mismo tiempo, ¿verdad? Como algunos de los apóstoles. Sin embargo, pues creyeron, igual que nos pasa ahorita a nosotros y nos enfrentamos a las mismas dificultades que ellos pues estaban viviendo igual. Entonces, me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención las luchas de Pedro, los mensajes de Santiago que no pasan, o sea, que son actuales y que esa lucha nos toca a nosotros también. Nos toca seguirnos manteniendo firmes. Muy bien, Así muchas gracias, Sandra. es. ¿Alguien más? Un último, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue Yo, en las... yo, Sí, yo, yo. María Angélica. Ok, padre. Bueno, a mí me llama mucho la atención precisamente cómo Santiago nos dice que mantengamos la firmeza en la fe, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las situaciones que nos puedan estar ocurriendo y que actualmente nos ocurren, ¿verdad? Debemos estar firmes en la fe, así como en días pasados estuvimos convocados por todos los grupos católicos para estar firmes en la fe y seguir orando y pidiendo además de pedir por nosotros, por nuestra familia, pedir por nuestra patria. Es, eh, es, eh, es bien interesante precisamente no nada más ser firmes en la fe, sino esta firmeza acompañarla de las obras que estamos haciendo por nuestros hermanos. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Santiago cuando nos muestra que la fe sin obras no está viva. Muy bien, muchas gracias, María Angélica. Claudia, Bueno,
iPhone de Claudia. Sí, padre, soy yo, Claudia, la tía Yaya. Adelante, adelante. Oiga, a mí lo que me gustó mucho del curso fue que nos dejaron tarea al final, escribir las cartas. Me gustó mucho porque creo que me hizo analizar con más profundidad hacia mi persona todo lo que aprendí. Porque a veces tomamos el curso y, bueno, estoy hablando en primera persona. Tomo el curso y digo, ay, creo que no aprendí nada, pero el hacer esa carta al final, con lo aprendido, me llenó mucho. Muchas gracias. Muy Muchas gracias bien. por su tiempo, por su dedicación a usted y a los maestros, en especial a Tesi. Muchas gracias, Claudia. Lidia, por ahí vi que levantaste la mano. Sí, padre. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí Santiago me apasionó, me gustó y literal lo tomo de maestro y de guía. La fe sin obras no nos lleva a ningún lado y a veces nosotros en nuestros procesos de conversión pensamos que el ir a misa, confesarse, rezar el rosario y no, y no. Y ahora nos queda más claro. Es una guía de cómo irte comportando mejor, cómo ir agradando a Dios, cómo Dios quiere que nos comportemos con nuestros hermanos, los que vivimos en comunidad de diferentes tipos lo podemos llevar a la práctica. Entonces yo lo que hice en este semestre fue literal lo que vivíamos en esa sesión, tratar de aplicarlo en esa semana como si fuera una tarea. Por Ujú. ejemplo, si estábamos con lo de la lengua, que, ¿verdad? Pues no estar de chismosa, no estar de criticona, no estar abriendo la boca para indicar a tal o cual situación, si no es para dignificar, no abrirla. Entonces yo entiendo que al ir haciendo eso, en mi corazón se fueron guardando gotitas que van a ir germinando porque tengo toda la intención y todo el amor. Yo agradezco mucho este semestre a nuestra maestra y obviamente a los misioneros. Nuestra maestra fue muy amorosa, muy comprensiva y me ayudó mucho en lo particular. Y pues gracias a todos por ser mis hermanos. Muchas gracias, Lidia. Y bueno, pues no perdemos de vista qué es lo que queremos, eh, tanto en el diplomado como en el curso de meditación, que no solamente nos quedemos con el conocimiento de lo que dice el libro, de lo que dice la carta, sino cómo lo ponemos en práctica. Y bueno, pues vimos también estas cartas que de repente a veces no le ponemos tanta atención, nos centramos tanto en los evangelios, que no está mal, a final de cuentas los evangelios son el corazón del Nuevo Testamento, pero perdemos de vista las cartas y sí, los evangelios nos narran lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús, pero las cartas de Pablo y estas cartas apostólicas, estas cartas católicas, pues son cosas prácticas de cómo vivir de acuerdo a los evangelios. Entonces, pues se complementan muy bien estos textos del Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a continuar con la charla del día de hoy y pues ahora queremos platicar un poco sobre las cartas y otros documentos de los papas, así como estaban las cartas de los apóstoles, las cartas católicas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que claro que tienen información de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, en los primeros años del cristianismo, pues actualmente se siguen emitiendo cartas, se siguen emitiendo documentos de parte de los papas. Y bueno, pues seguramente ustedes han escuchado que si el papa sacó la encíclica no sé qué y la carta apostólica no sé qué y el documento que no sé qué. Entonces, pues vamos ahora a ver este pequeño video que nos va a ayudar a introducirnos un poquito en algunos de los documentos que los papas escriben durante su ministerio.
trabajo del Papa es elaborar documentos que respondan a los cambios y necesidades de nuestro tiempo. Estos textos pueden orientar sobre contenidos de la fe, aclarar polémicas, abrir un debate, impulsar iniciativas en el seno de la Iglesia o dejar patentes las prioridades del Papa. Pero no todos los documentos papales tienen el mismo peso. Entre los más importantes están las constituciones apostólicas, las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. En otra categoría inferior se pueden encuadrar las cartas apostólicas, los motu proprio, los rescriptos papales, las decretales o los breves apostólicos. Todos son actos del Papa y por tanto tiene una fuerza de actos del Papa. El contenido de todos estos documentos no siempre es normativo, no siempre son leyes, sino que a veces son, como digo, cosas doctrinales. Las constituciones apostólicas son importantes para crear nuevas políticas o leyes. Afrontan cuestiones doctrinales o disciplinarias que tienen que ver con las iglesias locales o la Iglesia universal. Las encíclicas son reflexiones en profundidad sobre cuestiones importantes. Están dirigidas a todas las personas de buena voluntad, no solo católicos. Del Papa Francisco son, por ejemplo, Laudato Si y Lumen Fidei. Las encíclicas son cartas que normalmente de contenido pastoral o que contenido teológico que da el Papa para todo el mundo. Las exhortaciones apostólicas a menudo se confunden con las encíclicas porque ambas tratan cuestiones similares. La diferencia radica en el tipo de público al que se dirigen y el peso doctrinal de cada una. Son exhortaciones apostólicas, por ejemplo, todas las que el Papa hace después de los sínodos de los obispos. En teoría tiene un nivel doctrinal más bajo que una encíclica y que pues también tiene el mismo contenido. Las cartas apostólicas responden a necesidades concretas o de un grupo específico. No son legislativas sino de naturaleza pastoral y suelen tratar cuestiones sociales. Un ejemplo es la carta apostólica Admirable Signum del Papa Francisco sobre el significado del pesebre. Un motu propio, expresión latina que se traduce como por iniciativa propia, es un documento legislativo o decreto que afronta una situación relevante para la Iglesia en ese momento. El Papa explica en el texto por qué lo ha escrito. Se da una razón de esto y del porqué del artículo y del porqué de la ley y se explica con diferentes artículos. Se trata de una temática, por ejemplo, el motu propio vos estis lux mundi. Los rescriptos papales responden a una petición presentada ante la curia romana o al propio Papa. Su objetivo es crear nuevas leyes o modificar las existentes. El Papa, por ejemplo, emitió un rescripto para abolir el secreto pontificio en los casos de abusos contra menores. Es una ley del Papa que hace formalmente, va el cardenal, normalmente el cardenal donde el Papa le presenta un documento y el Papa le firma de acuerdo a ese documento y ya está. Las decretales están reservadas para asuntos solemnes como definiciones dogmáticas y canonizaciones. Los documentos de menor rango son los breves apostólicos. Se ocupan de asuntos menos importantes como un saludo a una institución en un aniversario. Con la apretada agenda del Papa es comprensible que no sea él quien escriba todos los documentos, por eso se ayuda de comisiones redactoras y él revisa el proceso y aprueba el texto final. Aunque no formen parte de los documentos papales oficiales, hoy en día podemos leer las medidas e ideas del Papa a través de las redes sociales. Twitter se ha convertido en otra plataforma para estar al día de lo que piensa y hace el sucesor de Pedro. Bien, pues aquí está este video. Voy a ampliar un poquito más ya lo que nos está queriendo decir. Cuando hablamos de documentos papales, pues hablamos de los escritos, los textos que salen de parte del Papa en función y pues la importancia del documento tiene que ver no por la extensión, sino por el contenido y a quién va dirigido. Son varios los documentos pontificios o los documentos que el Papa puede escribir. Entre los principales, pues están las cartas encíclicas, las epístolas encíclicas, las constituciones apostólicas,
las exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, las bulas, el motu proprio y algunos otros. Todas estas cartas, todos estos documentos tienen un título y el título del documento, el título del libro, proviene de las primeras palabras que están escritas de este documento, del primer enunciado que ustedes vean en el documento, se toman algunas de estas palabras en latín y de ahí sale el nombre del documento. Vamos a ver el primer grupo de documentos que se le llaman las cartas encíclicas. Cartas encíclicas, que en latín significa carta circular. Y de manera general, pues estas cartas son públicas, es decir, es abierto para todo el mundo, va dirigida la carta encíclica a todo el mundo y tiene un aspecto muy formal. ¿Qué nos proponen o qué es lo que busca una carta encíclica? Enseñar algún tema de la fe o algún tema moral desde la moral cristiana. También lo que pueden pretender es reavivar la devoción en algún sentido, en algún aspecto, condenar algunos errores en decir, ¿saben qué? Esto que se está, esta ideología, esta forma de vivir, esto que se está proponiendo en el mundo, no va acorde a la vida cristiana, es condenar estos errores, o informar a los fieles sobre pues algunas corrientes, amenazas que podemos estar padeciendo. Si se fijan, pues va también un poquito en sintonía a lo que decían la segunda carta de Pedro, la carta de Judas, en decir, oigan, atentos, hay ciertos falsos profetas, hay ciertas falsas ideologías, ciertas falsas maneras en cómo el mundo está proponiendo esto, no va por ahí, ¿sí? Estas cartas encíclicas era una forma muy antigua en cómo se buscaba que hubiera la comunión en la iglesia. Por eso muchos obispos, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, siglo II, III, IV, V, pues entre los obispos también se escribían mucho para estar todos en la misma sintonía, en la misma jugada. Entonces, pues ustedes saben que, pues imagínense, en aquellos tiempos, pues no estaba para empezar, no estaban los medios de comunicación digitales. Luego tampoco estaba la imprenta, entonces, pues la manera en cómo los obispos se comunicaban entre ellos para, eh, eh, pues compartirse información de cómo estaban en sus diócesis, etcétera, pues era a través de estas cartas encíclicas. Bien, tienen estas gran valor de enseñanza de la fe y es dirigida a toda la iglesia. En ocasiones, no solamente tratan situaciones de la fe cristiana, también pueden hablar, también las cartas pueden tratar, estas encíclicas pueden tratar situaciones sociales, situaciones económicas o políticas, y por lo tanto, si habla de una situación social, económica o política, pues no se va a reducir a la Iglesia Católica, sino ahí, pues de repente los papas aprovecharán para decir, esto quiero, esto va con dedicatoria especial para todo el mundo, no nada más para la Iglesia. Por ejemplo, cuando el Papa Juan XXIII escribió la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, pues ustedes han de saber que en el 63 estaba muy álgido esto de la Guerra Fría. Estuvimos a punto de entrar a una tercera guerra mundial y fue gracias al Papa Juan XXIII, a esta encíclica y a muchas intervenciones que empezó a tener él para decir paz en la tierra, hermanos, entre personas, entre países, pues que reine esta parte de la paz. Entonces, pues no se dirigió solamente a los cristianos católicos, sino a través de esta encíclica, pues fue una enseñanza para todo el mundo. Aquí hay una
clasificación que se propone por términos así de didáctica. Por ejemplo, hay encíclicas doctrinales y aquí les presento algunas. Por ejemplo, el Mystici Corporis Christi, que se escribió en 1943 por el Papa Pío XII, y en este documento él habla sobre la iglesia que es cuerpo místico de Cristo. O, por ejemplo, el Papa Pío XII en 1943 dice este documento que se llama Divino Aflante Spiritu, y que busca el Papa Pío XII, pues promover los estudios bíblicos en la Iglesia Católica. La encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, pues habla sobre una situación que se estaba empezando a dar muy fuerte en los 60s, que era esta parte de la revolución sexual, los métodos anticonceptivos, que si las pastillas, los preservativos, que etcétera, etcétera, y pues saca este documento, saca esta encíclica Pablo VI para decir, a ver, desde la integridad del ser humano, desde la dignidad del ser humano, pues nosotros no vamos acorde a esta ideología de métodos anticonceptivos. Sí estará los métodos de fertilidad, de planificación familiar por medio, los métodos naturales. Entonces, pues saca esta encíclica el Papa Pablo VI. El Papa Pío XII sobre la Sagrada Liturgia en el 47. Juan Pablo II, que escribió muchas encíclicas, por ejemplo, las primeras 3 encíclicas que escribe el Papa Juan Pablo II tienen que ver con la Santísima Trinidad. El primero que escribió fue sobre el ser Dios, sobre Jesucristo, redentor del ser humano. Y luego, al año siguiente, la divina misericordia de Dios Padre. Y luego, la influencia del Espíritu Santo. Y así, muchos otros temas, todos estos clasificados como doctrinales. Luego vienen encíclicas que tienen que ver con aspectos sociales, políticos o de trabajo. Por ejemplo, hace siglo y medio, en 1891, el Papa León XIII escribe este documento que se llama Rerum Novarum, y habla sobre los problemas del capital y el trabajo. Pues en aquellos años, a manera social en Europa, en América, en África, la cuestión del trabajo era muy explotada. Entonces saca este documento el Papa León XIII para decir, a ver, sobre la dignidad del ser humano, la dignidad del trabajo, los salarios justos. Años después, 40 años después, por eso se llama 40º año, en 1931 el Papa Pío XI habla sobre la reconstrucción del orden social. A ver, como sociedad humana estamos viendo estas situaciones. Mater et Magistra, el cristiano, cómo debe actuar en el progreso social. Y aquí Juan XXIII en el 61 emite esta encíclica. O Laborem Exercens, en 1981 igual, Juan Pablo II para decir, hace casi 100 años el Papa León XIII habló sobre la dignidad del ser humano y su trabajo. Bueno, 100 años después, pues ahora vemos esta realidad. Otras cartas encíclicas las podemos ubicar como exhortativas, que tienen que ver con el ámbito espiritual, devocional. Por ejemplo, el Papa Pío XII en 1956 habla de este documento que se llama Auretatis Aquas, que habla sobre la devoción del Sagrado Corazón. O Juan Pablo II, la Redemptoris Mater, la vida, el papel de la Virgen María en la vida de la iglesia. Entonces, pues ya no se está metiendo a una cuestión social, sino a una exhortación para motivarte a que tengas una devoción especial a la Virgen María, una devoción especial al Sagrado Corazón. Cartas encíclicas disciplinares.
pues ya nos hablan de algunas cuestiones más prácticas. Por ejemplo, la Fidei Donum en 1957, pues el Papa Pío XII habla sobre la transferencia de ciertos sacerdotes a tierras en misión. Órale, vamos a mandar, es conveniente que haya sacerdotes que se vayan a lugares donde el cristianismo no se ha desarrollado para que ahí haya un auge. Entonces, saca este documento. O Sacerdotalis Celibatus en el 67, donde Pablo VI habla sobre, para nosotros en la iglesia latina, en la iglesia católica, es necesario el celibato para los sacerdotes. Bueno, es una encíclica disciplinar, ¿sí? Ahora, no crean ustedes que el Papa cuando saca un documento dice, esta va a ser una encíclica exhortativa, esta va a ser una encíclica disciplinar, no, simplemente dice, esta va a ser una encíclica y ya por el contenido y con el paso del tiempo, pues se puede ubicar en alguno de estos cuadros, pero pues no es necesariamente que todos tengan que encajar en alguno, ¿sí? El Papa es el que le da el nombre a la encíclica, porque pues a final de cuentas el Papa es el que le escribe y él es el que dice, estas primeras palabras son las que voy a elegir para el nombre del documento. Por ejemplo, para el Papa Francisco, pues hasta ahorita él ha escrito 3 encíclicas. Fratelli Tutti en el 20, que habla sobre la fraternidad y la amistad social. Y esta carta, el Papa Francisco la dedica para todo el mundo. O la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, sobre el cuidado del mundo. Y esta carta, pues va dirigida para todo el mundo. Cuando hablamos para todo el mundo, literalmente es para todo el mundo, no solamente para los cristianos. Habrá algunas otras encíclicas donde sí va de una manera muy puntual para los cristianos. Por ejemplo, cuando saca la encíclica Lumen Fidei en el 13, pues habla sobre la luz de la fe. Oigan, obispos, sacerdotes, todos los fieles bautizados, nuestra fe pues tiene este sentido, tiene esta connotación, ¿sí? Muy bien, estas son cartas encíclicas, documentos del Papa que tienen que ver con cuestiones disciplinares, con cuestiones de la fe, con cuestiones sociales. Están también las epístolas encíclicas. La anterior era carta encíclica. Esta es epístola encíclica. Tienen una diferencia muy pequeña. La pequeña gran diferencia es que estas van dedicadas a un grupo muy concreto de la iglesia o inclusive a alguna región muy concreta del mundo. Por ejemplo, algunas epístolas encíclicas que han salido, pues está la Mit Brenedem Sorge, que el Papa Pío XI le escribió al pueblo alemán sobre el racismo. O la epístola encíclica Lavarum Apostoli, que Juan Pablo II le escribió a la región eslava de Europa, porque ellos tienen como santos patronos a San Cirilo y a San Metodio. Entonces, dicen, a ver, esta epístola va a esta región en concreto con este tema en concreto, ¿sí? Tenemos otros documentos, otra serie de documentos que se llama Constitución Apostólica. La Constitución Apostólica es la manera más común en cómo el Papa ejerce su autoridad de ser San Pedro, su autoridad de apóstol. En estos documentos se promulgan leyes y también puede tener algunos aspectos de doctrina, pero sobre todo
son cuestiones disciplinares o cuestiones administrativas, situaciones de cómo, como iglesia, como institución, nos vamos a manejar. Por ejemplo, el Papa es el que decide erigir una nueva diócesis. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que está, por ejemplo, la diócesis de Laredo. Hace 100 años no existía la diócesis de Laredo. Esta pertenecía era parte de la arquidiócesis de Monterrey. Entonces, el Papa es el que dice, oye, esta región ya está muy grande y conviene a independizarla y que se haga una diócesis y que tenga su propio obispo. Algo similar, por ejemplo, sucedió con Irapuato. Irapuato pertenecía a la diócesis de León. Va creciendo León, va creciendo el Irapuato, su feligresía, etcétera. Entonces el Papa, consultándolo obviamente con sus allegados, dice, ¿sabes qué? Conviene que ahora esta región ya sea diócesis. Ahora Irapuato será diócesis, tendrá su propio obispo, tendrá su propio seminario, tiene su propia feligresía, tendrá su propia catedral. Muy bien. Eso lo decide el Papa con este documento, Constitución Apostólica. O vamos a hacer algunos cambios en algunas reglas administrativas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de constituciones apostólicas. La Sacre Discipline Legis, en 1983, Juan Pablo II dice, vamos a decretar ahora este Código de Derecho Canónico nuevo. Antes teníamos el Código de Derecho Canónico de 1917, pues ahora como iglesia ya no nos vamos a regir por esta, ahora nos vamos a regir por la de 1983. Hagan de cuenta una similitud, es como si dijéramos, cuando en México teníamos la Constitución Mexicana de 1857, acá con Benito Juárez, y luego viene Venustiano Carranza, y luego viene el presidente y dice, ahora sale la nueva Constitución Mexicana, la de 1917. Y ahora como México nos vamos a regir por la Constitución de 1917. Muy bien. Entonces, ¿cómo se anuncia este cambio? Con una constitución apostólica, ¿sí? La Fidei Depositum, en 1992, cuando el Papa Juan Pablo II dice, este es el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues ya todos ustedes saben cuál es el catecismo de la Iglesia Católica. Un libro muy gordote, donde ahí viene toda una síntesis, viene todo un desarrollo de nuestra fe cristiana. Pero pues antes de 1992, para aquellos que tuvieron su catecismo en 1980, en 1970, 50, etcétera, pues no había un documento así como lo que ahora llamamos catecismo de la Iglesia Católica. Estaban las enseñanzas de tal libro, de tal santo, de tal escrito, etcétera, etcétera. Pero el Papa Juan Pablo II dice, a ver, conviene tener un documento donde se centre toda nuestra fe católica. Él le encarga este trabajo a una comisión de obispos, entre ellos el que estaba de presidente era el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, y le presentan el trabajo a Juan Pablo II, lo lee y dice muy bien, con la constitución dogmática Fidei Depositum, con esto promulgo que esta es el catecismo de la Iglesia Católica y este es el catecismo que va a fundamentar toda nuestra fe. Y órale, todos los estudios teológicos, todos los estudios de catecismo, que si para la primera comunión, para las clases, etcétera, etcétera, tienen que tomar como punto de referencia este documento, el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, ahí viene en esta Constitución Apostólica. O
Hace 2 años el Papa Francisco sacó el documento Predicate Evangelium, que habla sobre la curia romana y el servicio que tiene para la iglesia. Y menciona algunas cuestiones administrativas que el Vaticano debe considerar para servir de una manera más eficiente a la iglesia. Entonces, si se fijan, las constituciones apostólicas pues no tienen tanto situaciones, no tienen tanto situaciones doctrinales, sino más bien de organización, de decretar de manera oficial ciertos trabajos. Ahora tenemos la exhortación apostólica. Estos documentos generalmente los escribe el Papa después de un sínodo de obispos. Ustedes han de saber que los obispos, pues a nivel mundial, se juntan en el Vaticano o en algún otro lugar para tratar algunos temas en concreto. Y pues de todo esto que meditan, discuten, van reflexionando los obispos, el Papa saca un documento al que le llama así, exhortación apostólica. Exhortación, ¿por qué? Pues porque son directrices, son enseñanzas apostólica, porque proviene de los obispos y con mi autoridad de Papa le doy este sello. Algunos ejemplos, Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI sobre cómo hay que evangelizar en el mundo. O la Familiaris Consortium, después de que los obispos se juntaron para discutir algunos temas sobre la familia, en el 84 Juan Pablo II dice, el papel, la misión de la familia cristiana en el mundo es este. Como familia cristiana, esto tenemos que hacer en el mundo. O Reconciliatio et Penitencia, cuando el Papa Juan Pablo II habla sobre la importancia de la reconciliación y la penitencia y algunos aspectos que se necesitaban considerar que no estaban claros en ese tiempo. O la Redemptoris Custos, que habla sobre la persona en la misión de San José de Juan Pablo II. El Papa Francisco, en el 2013, después de que se juntaron los obispos, saca esta exhortación apostólica y dice Juan Pablo II, la alegría del evangelio, la alegría de anunciar el evangelio. O el documento Gaudete et Exsultate. El Papa Francisco dice, hey, estamos todos llamados a la santidad y estos son algunos ejemplos prácticos de cómo los obispos hemos visto que podemos ser santos hoy en día. O el documento Amoris Laetitia, después de que se juntaron los obispos en el 2015 para ver cómo estaba la familia en ese tiempo, dice el Papa Francisco, muy bien, el amor en la familia cristiana se debe de vivir así, conviene vivirla así. Y bueno, para los que han estudiado este documento, pues resonaba mucho cómo vivían las familias actualmente, las situaciones que ahora viven las familias, de que muchas familias se separan porque los papás se tienen que ir a trabajar a otra ciudad, a otro país, las situaciones de divorcio, los hijos abandonados. Entonces, pues es una serie de realidad que se presenta y el Papa Francisco dice, estas son las exhortaciones, estas son los consejos que damos como iglesia para poder afrontar esta realidad. Si se fijan, diferentes a las constituciones apostólicas, la que vimos anteriormente, donde van más en una situación de administración. Esto va más en el ámbito de la exhortación, del consejo, de lo que nos diría el Papa sobre cómo vivir una situación pastoral actualmente. Tenemos las cartas apostólicas. También son parte del magisterio, son de menor solemnidad que las anteriores. La exhortación apostólica
pues es fruto de lo que los obispos reflexionan, más el aporte del Papa. Acá la carta apostólica es solamente de parte del Papa y puede tener algunos elementos doctrinales. A veces van dirigidos a todo el mundo, a veces a un grupo muy concreto. ¿Y qué ejemplos de cartas apostólicas o qué hay en una carta apostólica? Pues miren, son variados también. Por ejemplo, a través de una carta apostólica, el Papa puede decir, ahora vamos a declarar beato a esta persona. Ahora vamos a declarar santa a esta persona. Entonces, el proceso de canonización, y ahí el Papa escribe la carta apostólica para decir, declaramos santo a esta persona. O este templo ahora lo vamos a elevar a una categoría de basílica. Las cartas apostólicas también se pueden escribir para celebrar algún aniversario o algún evento significativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la carta apostólica Dilecti Amici. Juan Pablo II en el 85 escribe esta carta a los jóvenes del mundo. O la Mulieris Dignitatem, donde Juan Pablo II habla sobre la dignidad de la vocación y de la mujer. Son eventos significativos en cuestión a una reunión con jóvenes, en cuestión a un grupo concreto de las mujeres y defender la dignidad de la mujer. O la Grandissima Sane, donde Juan Pablo II le escribe a las familias en el 94. O se estaba preparando el jubileo del año 2000, pues sale la carta apostólica Tercio Milenio Advente. Ya se acerca el tercer milenio. O hace 4 años, el Papa Francisco escribe el documento Patris Corde. ¿Por qué lo escribió? Pues porque 150 años atrás, San José fue declarado como patrono de la iglesia. Entonces, dice el Papa Francisco, a ver, metámonos a profundizar en San José. O Aperuit Ilis, cuando Francisco instituye el Domingo de la Palabra. Ustedes han de saber que desde el 2019, el tercer domingo de tiempo ordinario, ahora se le llama el Domingo de la Palabra. Así como el segundo domingo de Pascua se llama el Domingo de la Divina Misericordia y se reflexiona mucho en la misericordia de Dios. Bueno, el tercer domingo de tiempo ordinario se le llama el Domingo de la Palabra y toda la reflexión de ese domingo va en torno a la palabra de Dios. Misericordia et Misera, donde el Papa Francisco concluye el jubileo de la misericordia. La carta decretal para decir, ahora el beato Juan 23 será canonizado, lo vamos a declarar santo. Bueno, pues fue a través de una carta apostólica en la que el Papa Francisco en el 2014 la emite. O en el 2012 dice el Papa Benedicto XVI, Santa Hildegarda, ahora como iglesia la vamos a considerar doctora de la iglesia. Doctora de la iglesia al nivel de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? O sea, doctores de la iglesia son pocos en toda la historia y pues Benedicto XVI dice, vamos a promulgar y a través de una carta apostólica elevo y le doy la dignidad de doctora a Santa Hildegarda. Tenemos las bulas. ¿Qué es una bula? Miren, aquí hay algunos ejemplos gráficos de las bulas. Las bulas eran discos metálicos que tenían una impresión por los dos lados. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, del lado izquierdo, que aparece como una moneda donde por un lado vienen dos caras y dice SPA, SPE,
es San Pablo y San Pedro, y por el otro lado de la moneda viene el nombre del Papa. En este caso, del lado izquierdo tenemos al Papa Gregorio, el nombre del Papa Gregorio. Del lado derecho tenemos la bula papal del Papa Clemente XII, ahí dice Clemens Papa XII, y por el otro lado se ve San Pedro y San Pablo, y con una cruz. Bueno, en tiempos de los reyes, allá en tiempos de la Edad Media, eran muy comunes las bulas. Esto era una bula, este disco que por los dos lados tenía algo impreso. Estas bulas las usaban tanto los reyes como también los papas. ¿Y cuál era la intención de esta bula o de este disco? Pues era el de sellar cierto documento y poderse transmitir de tal manera que llegaba el documento escrito con el sello de la bula, ya sea del rey o del papa, y con esto se decía, muy bien, consta la originalidad de este documento. Acuérdense, no había medios de comunicación como los tenemos ahora. Estamos hablando de la Edad Media, donde todo era a través de cartas y mensajeros que llevaban y transmitían los pergaminos. Estos documentos, al final, pues se sellaban con la cera y se imprimían con la bula. Era normal o era común que la bula, especialmente, sobre todo la bula de los papas, empezaban, bueno, entonces, originalmente era el disco, ¿verdad? La moneda. Con el tiempo, ya para el siglo XIII, la bula papal no solamente era la moneda o el disco, sino también el documento. Ya el escrito también recibía el nombre de bula. Entonces decían, ahí viene la bula papal, es decir, ahí viene este documento que está sellado con la bula del Papa. Esta bula papal, este escrito, generalmente empezaba así: Episcopus Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Es uno de los nombres que se le da al Papa, el siervo de los siervos de Dios. Este sello papal, pues decretaba algún anuncio, algo que se quería informar. Actualmente, los documentos pontificios que tienen que ver con fe, con algunas gracias, con algunos privilegios, son también sellados con la bula papal y ahí pues hay una serie de personas que ayudan al Papa a administrar esto, ¿sí? Bien, está bien interesante esto de las bulas. Fíjense, necesitamos remontarnos a la Edad Media. He de decirles que actualmente las bulas no son tan comunes. Antes eran muy comunes, inclusive de situaciones políticas, sociales o jurídicas. Estamos hablando de la Edad Media, siglo XII, XIII, donde pues la autoridad de la Iglesia a nivel mundial tenía un gran peso también en la cuestión social y, por ejemplo, había documentos o había bulas papales como esta, la Omne Datum Optimum, de 1139, del año 1139, donde el Papa Inocencio II dice, oficializamos la Orden del Temple. La Orden del Temple son los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Pues era un grupo de caballeros cruzados, militantes de orden monástica que protegían a los peregrinos que iban a Tierra Santa, porque acuérdense que hubo un tiempo en donde en Tierra Santa pues estaban muy fuertes los musulmanes. Entonces salió esta orden de consagrados, de templarios que protegían a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Bueno, pues fue una bula papal la que los da de alta, por decirlo así.
O por ejemplo la Unam Sanctam en el año 1302, donde el Papa Bonifacio VIII escribe este documento. ¿Con qué sentido? Con el sentido de defender la supremacía espiritual sobre el poder temporal. ¿Qué estaba sucediendo en estos tiempos, en estos momentos, en el año 1300? Pues se estaban empezando a levantar las monarquías como la francesa, la inglesa, la española, etcétera, y estas monarquías estaban queriendo meterse en los asuntos de la iglesia y querían empezar a invadir la autoridad de la iglesia y empezar a meter sus propias cosas. Y ahí es donde saca una bula el Papa Inocencio VIII y dice, a ver, no es lo mismo el poder temporal, el poder espiritual. No es lo mismo el poder de un rey al poder de un papa. El papa tiene un poder espiritual y su ámbito es la situación espiritual, y el rey una situación monárquica humana temporal. Y esta es finita. La de el papa es espiritual y por lo tanto es eterna. Entonces, no te puedes tú meter, Estado, en las situaciones de la iglesia. Sale este documento y pues ya con este documento, con esta bula, todos los feligreses, todos los cristianos dicen, ah, muy bien, no es que estén peleados, simplemente cada uno desde su propio ámbito, y no podemos negar que la parte espiritual tendrá una supremacía. Esto no quiere decir que quiera suplantar la temporal. Esto no quiere decir que se rechace la temporal o que no sirva. No, simplemente estamos hablando en dimensiones diferentes. O por ejemplo, está bien interesante esta. La Rex Regnum en 1443, el Papa Eugenio le concede al rey Alfonso V de Portugal y le dice, todo lo que conquistes en África va a ser para ti, va a estar dentro de tu dominio. La Dudum Siquidem y otras bulas alejandrinas. El Papa Alejandro VI en el año 1493, recuerden ustedes cuando se descubrió América, entre comillas, en 1492, pues el Papa Alejandro es el que le dice a los reyes católicos, a los reyes de Castilla, les dice, todo lo que ustedes descubran, conquisten, todo lo que ustedes abarquen en América, les doy la autoridad para que ustedes lo hagan de su reino y lo evangelicen. Entonces, vienen los españoles, por eso se nos llama la Nueva España, por eso pues la mayoría de los países hablamos español, Castilla, y fuimos evangelizados. ¿Por qué? Porque el Papa Pablo VI le dio esta autoridad a los reyes católicos de Castilla de poder evangelizarnos. Y fue a través de esta bula papal. Fueron 4 bulas en total las que Alejandro VI le dio a estos reyes esta autoridad. La bula de Decet Romanum Pontificem en 1521, donde el Papa León XIII dice, toda esta situación de Martín Lutero, excomunión. Entonces fue a través de una bula, de este decreto. Este que les voy a decir está bien interesante. Ayer que me estaba poniendo a investigar, me quedé asombradísimo. Esta bula se llama Inter Gravísimas. Se escribió en 1582 por parte del Papa Gregorio XIII. ¿Y cuál fue el objetivo de esta bula? La de perfeccionar el calendario civil. Antes de 1582, el mundo entero se regía por el calendario juliano. Este calendario instituido por Julio César en el año 46 a.C. En este calendario,
pues los astrónomos de aquel tiempo, los científicos de aquel tiempo, ellos, pues haciendo sus estudios y sus cálculos, veían que la Tierra le daba la vuelta al Sol en 325 días, punto 25. 325.25 días tardaba la Tierra en darle la vuelta al Sol. Pero, pues estamos hablando que eso fue en el año 46 antes de Cristo, 1582 que se emite este documento es después. Es decir, después de 1,5 milenios, después de 1500 años, científicos de Salamanca, España, empezaron a perfeccionar más el calendario, ver la rotación de la Tierra, ver la traslación, y se dieron cuenta que la Tierra no se tardaba 325.25 días en dar la vuelta al Sol. Se tardaba 325.242 días. En términos de tiempos, 11 minutos menos. Y uno dice, ay, pues 11 minutos menos, ¿qué? Sí, 11 minutos de un año en un año no es la diferencia. Pero durante más de 1000 años, estos 11 minutos provocaron que en el calendario hubiera una diferencia de hasta 10 días. Entonces hagan de cuenta que estábamos recorridos en el calendario, en las estaciones, etcétera. Y después de estos estudios científicos, no olvidamos que el Papa en la Edad Media y la Santa Sede tenía una autoridad importante, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel científico. La misma ciencia, acuérdense que los mismos científicos también iban haciendo dentro de la Iglesia Católica. Entonces le presentan al Papa esto y la Santa Sede hace sus estudios con estos mismos científicos, sacerdotes, astrónomos, etcétera, y dicen, pues a partir de ahora vamos a hacer este cambio, vamos a perfeccionar el cambio, el calendario, y vamos a pasar del calendario juliano al calendario gregoriano. ¿Qué sucedió? Pues que de la noche a la mañana, de un día a otro, pasamos del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582. Es como si yo les dijera, el día de hoy, que es 6 de junio, el día de mañana viernes no va a ser 7 de junio, el día de mañana viernes va a ser 15 de junio. Esto lo informó el Papa a través de una bula. Esto tenía una gran repercusión mundial, social, política, civil, etcétera. Algunos países luego se adhirieron a esta bula, pero cuando vieron que realmente había razón astronómica, científica en este cambio, se empezaron a adaptar. Todo esto a través de una bula, un documento político jurídico emitido por un papa y en el cual lo asume pues la iglesia, y no solamente la iglesia, sino el mundo entero. Ahora, las bulas ya no son tanto jurídicas y sociales, sino van más en el ámbito religioso o espiritual. Y por ejemplo, es a través de las bulas donde los papas anuncian el próximo jubileo. Ahora, este mismo mes, el Papa Francisco emitió la bula Spes non confundit, la esperanza no defrauda, y con esta bula está convocando el próximo jubileo en el 2025. O el Papa Benedicto XVI en el 2010 sacó esta bula donde
a la Basílica del Templo de la Familia en Barcelona, la pasa de templo a basílica. O en 1998, el Papa Juan Pablo II convocó al jubileo del año 2000. En el 94, en 1924, el Papa Pío XI convoca al jubileo de 1925. A través de la bula Providentísima Mater, el Papa Benedicto XV promulga el derecho canónico del 17, el de hace 100 años. Algunas bulas, o ha habido algunos errores donde se le ha llamado bula a lo que no es. Por ejemplo, en 1950 se promulgó el dogma de la Asunción de la Virgen María y se dice que fue a través de la bula Magnificentissimus Deus, que realmente no fue una bula, sino una constitución apostólica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ámbitos de la fe y de la doctrina, no con ámbitos espirituales de convocatorias. Hay también las bulas papales que tienen que ver con las letras apostólicas. Esto de las letras apostólicas son los documentos que emite el Papa para decir, a esta persona ahora la voy a proclamar obispo, o a esta persona la voy a crear cardenal. Entonces el Papa emite un texto como el que aparece en la izquierda, un pergamino escrito con letras así antiguas, y este pergamino al final está sellado con la bula del Papa. ¿Y qué dice este pergamino? Las bulas van dirigidas a la persona en concreta. Por ejemplo, estimado presbítero fulano de tal, viendo la necesidad de la iglesia, viendo tus facultades, etcétera, etcétera, te nombramos obispo de tal lugar. Y viene el sello con la bula papal. Por último, tenemos los motu proprio, que es otra serie de documentos de los papas que, como lo veíamos en el video, la palabra motu proprio significa por mi propia iniciativa y con conocimiento, por mi propia iniciativa y con mi autoridad, quiero anunciar esto. Y pues también tienen obviamente la fuerza papal. ¿Y qué hay en un motu proprio? Pues generalmente son documentos muy pequeños donde el Papa dice, voy a hacer este ajuste. Por ejemplo, Juan Pablo II hizo un ajuste en algunos artículos del derecho canónico, algunas aclaraciones o algunas modificaciones con respecto a la elección de un obispo, y saca el Papa Benedicto este documento. O el Papa Francisco saca un motu propio, dice, por propia iniciativa, pues me he dado cuenta que el proceso de nulidad del matrimonio en la iglesia está así. Bueno, pues ahora en lugar de pasar a 3 instancias, solamente va a ser una sola instancia. No se necesita, por ejemplo, antes del 2015, si una persona aquí en Monterrey quería promover o quería ver si su matrimonio era válido para meterlo a nulidad matrimonial, pues tenía que hacer el proceso aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey el obispo daba su apreciación y luego este documento se tenía que mandar a México y en México daban la segunda y última apreciación. Bueno, así era en todo el mundo. Eran 2 instancias. El Papa Francisco dice, me he dado cuenta de esta realidad y por propia iniciativa ahora anuncio que para el proceso de nulidad matrimonial, una sola instancia. Entonces, para efectos prácticos, alguien que quiere buscar la nulidad matrimonial aquí en Monterrey, con que el obispo de Monterrey diga se declara nulo, con eso es suficiente. Ya no necesito mandarlo a México. Eso fue autorizado por el motu propio del Papa Francisco, una iniciativa propia del Papa Francisco. Y bueno,
Pues miren, además de todo esto, también tenemos mensajes de los papas en las jornadas de jóvenes, en jornadas de la salud, que si del turismo, de la vida consagrada, en jornadas de la paz, jornadas de las misiones. ¿Cuál es el mensaje de Cuaresma de este año? ¿Cuál es el mensaje de Adviento de este año de parte del Papa? Tenemos las homilías de los papas, tenemos los discursos del Papa. El discurso, el Papa da un discurso a los obispos de un país o da el discurso a los jóvenes, el discurso a los medios de comunicación, un discurso a científicos, un discurso a artistas, un discurso a deportistas, a embajadores, a empleados, a estudiantes, a peregrinos. El documento, las palabras que el Papa da el Ángelus, todos los domingos el Papa da un mensaje, muy bien, está el Ángelus, mensaje del Ángelus, o de las audiencias los miércoles. Entonces, pues nos damos cuenta que el Papa, en su autoridad de vicario de Cristo, en su autoridad de sucesor de los apóstoles, sigue hablando, sigue dando pautas, a veces en cuestiones doctrinales, en cuestiones de la fe, en cuestiones sociales, a través de diferentes documentos, de diferentes medios, y pues en todo ello el Papa habla, ¿sí? Y habla desde la luz de la fe, habla desde la revelación, habla desde el Evangelio, ¿sí? Hay muchísimas maneras en cómo pues el Papa habla. Ahora, de todos estos documentos, pues ustedes pueden inclusive buscarlos en internet de una manera muy sencilla. Ustedes se pueden meter a la página del Vaticano y les voy a poner aquí el ejemplo, miren. Ustedes se pueden meter a la página del Vaticano y pues aquí está, ¿verdad? Papa, el Vatican.va. Ustedes checan ahí el idioma en el que lo vayan a leer y luego se van. Aquí está, por ejemplo, el Papa Francisco. Están los ángelus que ha dado, las audiencias, las cartas apostólicas, encíclicas, discursos, bueno, ya todos estos documentos que les he compartido. Vamos a suponer, yo quiero saber cuáles son las encíclicas que he escrito. Ah, muy bien, le dan clic y ahí viene. Pues el Papa Francisco ha escrito 3 encíclicas, Fratelli Tutti, Laudato Si o Lumen Fidei. Oye, quiero conocer los discursos que ha dado. Ah, muy bien. ¿De qué año? Y aparecen los años. No, pues que del 2024. A ver, ¿cuáles son las de este año? ¿De qué mes? Ah, bueno, pues vamos a ver las de junio. Y ahí viene, pues mira, dio un discurso a los monjes budistas, dio un discurso en el Estadio Olímpico en la Jornada Mundial de Niños, en el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil, en las obras de misiones pontificias, y casi todos los días hay algún discurso, alguna homilía. Oye, quiero ver las homilías. Igual, ¿de qué año? Ahora vamos a ver la homilía del 2017. ¿De qué día? Pues ahí se van. Oye, se van aquí donde dice Santo Padre. Quiero ver de Juan Pablo II. ¿Qué quieres ver de Juan Pablo II? Las encíclicas. Acá están, encíclicas de Juan Pablo II. Le dan clic y ahí aparece. Ecclesia Eucaristía, Fides et Ratio, Unum Sit, y ahí vienen las fechas, viene el idioma en el que lo quieras leer, los años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hermanos, pues así, a grandes rasgos, esto es lo que, pues nosotros podemos seguir recibiendo de parte de los papas, la grandeza de que todo lo que dice ahora el Papa, pues queda documentado, podemos acceder a ello, y pues basta que ustedes les gane un poquito la curiosidad para ver de qué se trata. Pues miren, hemos escuchado, leído, puesto atención a las enseñanzas de los papas.
Pues a final de cuentas, recordemos que el Papa actual es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Es el sucesor de San Pedro. Y él nos habla cada domingo. El Papa cada domingo da un mensaje, un ángelus. Cada miércoles da una audiencia. Visitas cuando da a los países, a diferentes personas, ya sea cristianos o no cristianos. Ya vimos ahorita que le dirigió un mensaje a los monjes budistas. Bueno, pues todo eso son enseñanzas que van acorde a nuestra fe y están proclamadas por el sucesor de San Pedro. Entonces vemos que las cartas católicas pues no son solamente algo del pasado, ya como decía ahorita Sandra, siguen estando actuales, siguen estando vivas, pero si lo traemos ya a algo más práctico hoy en vida, pues tenemos todo lo que el Papa nos va hablando, platicando, diciendo, anunciando. Bien, pues de todo esto, ¿con qué se quedan? ¿De qué se dan cuenta? ¿Algo que quieran compartir, decir? ¿Qué descubren? Sé que fue mucha información, pero pues era como para dar el panorama de todo lo que hay. Padre, Y adelante. Así como nos comentaba que hay personas que le ayudan al Papa a escribir sus encíclicas o sus documentos, podría ser que las cartas que pensamos que no las escribió Pedro o pensamos que no las escribió Juan, digo, pensamos yo no, ¿verdad? Los estudiosos, haya sido de ese tipo también igual que una persona muy cercana a Juan o a Pedro lo haya hecho a Sí, nombre claro. de él. Sí, ahí lo dicen muy claras algunas de las cartas. Por ejemplo, la carta a San Pedro que dice, de San Pedro que dice, mando saludos a fulano, 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 Silvano que está escribiendo esta carta. Entonces, puede ser que haya sucedido algo así. Ok, Pero a eso es final lo de que... cuentas, es la enseñanza del apóstol, escrita por alguien más, pero es la enseñanza, la luz, la visión del apóstol. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que se da cuenta de todo esto, con todo esto? Buenas noches. Pues yo Buenas lo que me estoy noches. dando cuenta es de que cómo a través del tiempo todavía el Santo Padre pues mantiene esa comunicación con todos los cristianos en diferentes formas. Cómo o sea, tiene viva la fe. O sea, ahorita en la actualidad pues somos millones en todo el mundo, entonces a través de estas encíclicas, cartas, etcétera, de lo que hemos visto, pues él todavía se mantiene viva esa fe que hace miles de años pues nos trajo a conocer nuestro Señor Jesucristo, es a través de esas cartas, y ahora con los medios de comunicación más avanzados pues estamos a la mano de conocer todo lo que, continuar con nuestra fe, y pues en cierta forma estamos unidos en todo el mundo. Es a correcto, través de estas esa cartas. parte de la unidad y aprovechar el privilegio de la comunicación actual, de los medios de comunicación actuales. Imagínense antes para que se pudiera emitir o que a todos les llegara la información en el mundo, pues pasaban días, meses, hasta que llegaba el documento del Papa de un país a otro, y ahora en cuestión de segundos. Pero es la palabra de Dios la que se sigue moviendo. De hecho, es parte de la primera lectura del día de hoy. Podré estar prisionero yo, pero la palabra de Dios no está prisionera. Esa se sigue difundiendo. Sí, y lo que nos acaba de mostrar ahorita en las últimas imágenes, cómo podemos entrar a la página del Vaticano
Y si queremos conocer algo de años anteriores, pues ahí con la facilidad de que lo podemos abrir. Así es. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, María Guadalupe. ¿Alguien más que descubre, que se da cuenta? Yo nada más quisiera comentar que de los documentos que yo he tenido la oportunidad de leer, eh, siempre está la base, la palabra de Dios. Siempre se cita, por ejemplo, ahora que estuvimos viendo las cartas católicas, vimos que las cartas de Pedro se citan mucho en muchos de los documentos de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ese de que habla de la santidad, cuestión de la familia, muchas cosas así. En varios documentos siempre está la base, ¿verdad? Que es el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Sí, Entonces, siempre hay citas bíblicas, se menciona también a los padres de la iglesia, todo eso, o sea, como es un conjunto, una unidad, sí, ¿verdad? Y que muchas veces hemos mencionado en las clases, digo, en las sesiones o clases, ¿verdad? Sobre el magisterio de la iglesia. Entonces, ahorita vemos que lo que conforma el magisterio de la iglesia, el depósito de la fe, ¿verdad? Que los papas, los obispos velan sobre el cuidado del depósito de la fe, ¿verdad? Que se mantenga siempre lo que es verdadero, lo que es de Dios, ¿verdad? Lo que es revelación, que no se modifique. Entonces, vemos todos los matices que puede tener la palabra de Dios y la revelación de Dios en tantos documentos, ¿verdad? Que se van adaptando a las realidades de la humanidad, a las necesidades de la iglesia y bueno, pues a todas las situaciones, ¿verdad? Que ya vimos ahorita de guerra, de revoluciones de todo tipo, hasta sexual, y bueno, todo esto, ¿verdad? Como la iglesia siempre está atenta a lo que sucede en el mundo y siempre está velando porque la verdad llegue a nuestros corazones, ¿verdad? Que estemos siempre con la luz del evangelio, para que siempre estemos con una mirada hacia un punto que nos guíe, ¿verdad? No nos sintamos perdidos en este mundo de tanta confusión, de información, tantas ideologías que nos quieren revolver en cuestión de valores, de verdad y todo esto. Entonces, este es el magisterio de la iglesia y es el faro de nuestra fe. Y entonces, y tenemos la facilidad de acceder a él, o sea que antes, en años atrás, no existía esta facilidad, ¿verdad? Así como lo menciona el padre, teníamos que esperar años y pues a ver si nos llegaba, ¿verdad? Porque a veces se quedaba pues en las parroquias y eso, pues ahí no le iban platicando los padres. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, gracias. padre. Sí, y a ver si nos llegaba, y a ver si llegaba la copia del libro a la librería, y bueno, pues ahora, ahora sí. Fíjense, algo de lo que dice ahorita la maestra Tesi, tenemos aquí encíclica, vamos a ver la de Fides et Ratio, del Papa Juan Pablo II. Dice, carta encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II a los obispos de la iglesia. Y dice, la fe y la razón, por eso se llama Fides et Ratio, el documento, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Sí? Y empieza Juan Pablo II a escribir el documento. Aquí lo que yo quiero hacer notar es que durante el documento pues van apareciendo los diferentes números en el documento para las citas y al final del documento, a manera de nota de pie, viene de dónde está sacando Juan Pablo II también las enseñanzas, que del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática, hace sus aclaraciones de alguna oración, de alguna cita bíblica,
de los padres de la iglesia, de Orígenes, del diálogo a Trifón, de San Agustín. Entonces, todo lo que escribió Juan Pablo II, pues está documentado. Aquí aparecen los numeritos. Vamos a ver, por ejemplo, este último. El científico es muy consciente de que la búsqueda de la verdad, incluso cuando atañe a una realidad limitada del mundo del hombre, no termina nunca, remite siempre a algo que está por encima del objeto inmediato de los estudios. Nota número 131. Le dan clic, 131, pues lo sacó de un discurso sobre la fundación de la universidad tal. Entonces nos damos cuenta que los mismos documentos del Papa están fundamentados en lo que dicen los santos, en lo que dice la tradición del magisterio, la tradición, en lo que dice la Sagrada Escritura. Pues no son así como que déjame me lo saco de la manga. Bien, Verónica, tienes levantada la mano. Sí, nada más, pues yo quería comentar que aquí tenemos una gran responsabilidad, porque particularmente pues somos un pueblo que lee poco, ¿verdad? Y creo que para poder responder con más fundamento, con más sabiduría y más iluminados, pues tenemos que hacernos más buenos lectores, ¿no? Porque hay mucho que aprender de nuestra propia fe, ¿no? Todos estos documentos pues son un mundo, ¿verdad? Entonces sí, creo que como católicos tenemos al menos esa responsabilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Pues sí, hay que acceder y si no es a través de la lectura, pues a través de los mismos videos, habrá otras maneras didácticas de acercarnos al mensaje del Papa, ¿verdad? Bien, pues miren, no era intención de parte de nosotros el que al final me definan qué es una encíclica, qué es una exhortación apostólica, qué es un documento, qué es una bula. No, la idea es, el Papa habla a través de estos documentos, cada uno tendrá un matiz diferente, pero a final de cuentas es el sucesor de San Pedro el que está hablando. Y pues creo que merece la pena para nuestra fe el escuchar lo que el sucesor del apóstol pues quiere decirnos hoy en día. Bien, pues con esto terminamos la charla, la sesión del día de hoy, la plática del día de hoy, no sin antes recordarles e invitarlos a que pues se inscriban el próximo semestre. En agosto empezamos Antiguo y Nuevo Testamento, y pues para los que hayan terminado Nuevo Testamento, en agosto vamos a empezar el curso del libro de los Salmos. Durante todo el semestre vamos a ver la belleza de lo que son los Salmos, como pues a diferencia de los otros 72 libros de la Biblia, el libro de los Salmos es el ser humano el que le habla a Dios. Mientras que en todos los demás libros Dios le habla al ser humano, el libro de los Salmos es el corazón del humano el que le habla a Dios. Y a veces el corazón humano está feliz y habrá salmos de alegría. A veces el corazón humano está con tristeza y hay salmos de tristeza, de aflicción. A veces el corazón humano se siente emocionado y hay salmos de alabanza y de júbilo. Y a veces el ser humano trae rencor y resentimiento contra otro y hay salmos de venganza. Entonces, la belleza del libro de los Salmos es el corazón humano, así tal cual está sintiéndolo, es el que le habla a Dios. Y eso es lo que vamos a profundizar durante todo el semestre, el libro de los Salmos. Aprovechen también en seguir pasando la información del diplomado. Les recuerdo que pues ahora tenemos una gran oferta para aquellos que vayan a dar su aportación del próximo semestre. Si lo hacen antes de julio, la inscripción es gratis, es decir, se ahorran 300 pesos de los 1,500
Y para aquellos que se inscriban como matrimonio, pues también les hacemos un 25% de descuento a cada uno. Entonces, qué bárbaro. El patrón se volvió loco. Tiramos la casa por la ventana. Entonces, aprovechen, pasen los avisos, pasen ahí la información. Si tienen muchachos jóvenes de comunidad juvenil, a ellos les estamos haciendo el 60% de descuento. Pues la idea es que pues no hay excusa de la aportación. Lo importante es que la palabra de Dios pues se siga compartiendo y distribuyendo a los demás. Bien, pues muchísimas gracias ahí por su atención. En breve la clase, en breve vamos a subir este video a YouTube y por ahí se lo haremos pasar para que también lo compartan a los demás. Y pues aprovecho para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Te damos gracias, Dios bueno, por esta oportunidad que nos has dado de seguir profundizando en la palabra oral y en la palabra escrita. Permite que nuestro corazón se siga abriendo a lo que tú nos quieres compartir y que todo esto sea motivo de fe, de esperanza y de dar argumentos en lo que creemos al mundo en el que vivimos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos, que tengan bonita tarde. Gracias. Buenas padre. tardes, gracias. Gracias, padre. Gracias. Buenas Padre, noches. hasta luego. Dios lo bendiga. Buenas No, noches, gracias, padre. gracias. Saludos. Mucho, padre. Abrazos a todos. Ay, Bye. cuídate, padre.